Hola, el día de hoy vamos a hablar de un libro que terminé hace relativamente poco. Es el libro de la vegetariana de Han Kang y pues nada, les quiero hablar un poco de lo que me hizo sentir, un poco de cómo fue esa experiencia leyéndolo y espero les guste, ¿va? Entonces, empezamos. Ok, la razón por la que elegí hablar de este libro y no de los miles de libros que he leído en toda mi vida es porque este libro habla de un tema que me toca mucho personalmente y creo que puede ser posible que ustedes también sientan de que esta misma sensación que yo sentí cuando lo leí, este mismo, no sé, o sea, es un libro que no intenta crear comodidad, es un libro que intenta crear como una especie de incomodidad extraña y aún así logré conseguir una especie de refugio en él, entonces, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Como ya mencioné, el libro es La vegetariana de Han Kang, es de una chica, bueno, la protagonista se llama Jeongi o Jeonje, aún no estoy muy segura cómo se pronuncia porque está en coreano, ¿ok? En Jeonje deja de comer carne y cualquier derivado de carne después de una especie de sueños slash pesadillas que empieza a tener un día de la nada, ¿ok? Actualmente, bueno, actualmente no, en algunos idiomas o así, Jeonje no sería vegetariana, sería vegana, pero en otras partes del mundo el ser vegetariano es literalmente no consumir absolutamente nada de origen animal, entonces por eso se llama así. La autora, Han Kang, es coreana, de Corea del Sur, y toda esa historia está ambientada en esa zona, entonces nosotros tenemos que verlo desde unos ojos afuera del mundo occidental. O sea, porque nosotros vivimos, pues, en mi caso vivo en Latinoamérica, entonces mi cultura está altamente inspirada o pues altamente tocada por la cultura occidental, ¿no? Pero tenemos que recordar que en Asia es cultura oriental y es totalmente diferente cómo se desenvuelven las personas, cómo se desenvuelven las creencias. Entonces, tienes que leer esa historia con una mente abierta y que sepas que no vas a encontrar algo de tu cultura, sino que es algo un poco diferente a lo que estamos normalmente bueno, yo normalmente acostumbrada a leer cuando pues estoy leyendo libros que no sé, que se escriben en Estados Unidos, que se escriben en Latinoamérica o que se escriben en Europa. Esta novela es, aparte de ser ambientada en Corea del Sur, no nos lo cuenta nuestra protagonista, nos lo cuentan tres personas cercanas a ella, pero que no son los que están pasando esos cambios, que son su esposo, el cuñado y su hermana mayor. Bien, en esta historia no solo nos maneja el hecho de que ella dejó de comer carne, sino toda todo el trasfondo psicológico y todos los efectos que no solo tienen ella, sino que tienen todas las demás personas que lo rodean. Efectos que, para no decirles muchos spoilers, no son del todo positivos y eso es algo que se los manejan desde el primer instante en que abres el libro. También quiero mencionar que este libro no es específicamente una crítica al sobreconsumismo de carne, o sea, sí lo menciona y sí es como sí se toca medio por encima, pero no es el tema principal del libro ni el tema que nos quiere llevar la autora. No es el tema esencial que nos quiere llevar la autora a experimentar o a sentir, ¿ok? Entonces, sí es que muy importante el hecho de que ella haya dejado de comer carne y sí, de alguna forma u otra, tiene que ver con este movimiento de el sobreconsumo de carne y que tenemos que parar, pero no es el tema central de esta historia. Entonces, en esa historia básicamente nos narra el cómo perturba a las personas cuando alguien o algo se sale del molde de lo que básicamente se está impuesto o se cree. Porque en Corea el consumo de carne es muy drástico, es una ciudad muy carnívora, igual que aquí en México, al igual que en Venezuela, que también nace allá. ¿Saben? O sea, en todo el mundo el consumo de carne es algo que se ha históricamente inculcado y está de que súper metido desde raíz, desde que naces. Entonces, más allá de todo esto, el hecho de que esta persona, perdón, es hiperita, el hecho de que esta persona haya decidido salirse de estas normativas que son del consumo de carne, perturba a las personas de una forma que no tienes una idea. O sea, básicamente te enseñan lo perturbadas, lo incómodas que se sienten al respecto de esta decisión que no les concierne, pero que de alguna forma u otra les afecta. Ok, yo llego a este libro como una forma de refugio por algo que yo vivo en mi casa, que es algo muy parecido a lo que vive Junye. Eh, Cuando yo dejé de comer carne en mi casa fue como una noticia muy fea, como que la gente no lo quería tomar en serio, me decía que yo no iba a poder, o no era algo que les agradó mucho.
y me dejaron de hacer comida, ya yo no formaba parte de las cenas o de las comidas familiares porque básicamente ya no me contemplaban en ellas. Cuando yo me enteraba que estaban comiendo era cuando yo escuchaba de que el sonido de los cubiertos con los platos o cuando llamaban a mi hermana a comer. Entonces yo empecé a comer absolutamente sola. Empecé a, o sea, lo de hacer el propia comida no me afectó tanto, sino más que nada el hecho de que yo por mi cuenta tenía que estar sola todo el rato y no había nadie que entendiera el por qué yo había dejado de hacerlo y más que nada siempre era como un, ay, es que nos invitamos a comer porque no te hicimos comida a ti. Y pues de alguna forma u otra eso te afecta porque, o sea, tipo, desde muy chiquita te inculcan que la hora de la comida es una hora familiar, es una hora en la que tú estás en tu casa, con su familia, usualmente muchos papás no te dejan usar el celular porque pues no puedes. Entonces, cuando esto empieza a suceder, o sea, porque yo dejé de comer carne a los 16. Entonces, cuando esto empieza a suceder, para mí fue un choque muy, muy grande el ver cómo mi familia empezaba a ser a un lado el día que yo dejé de comer carne. Entonces, yo cuando leo las hipnosis de este libro, leo que es básicamente como una persona narra, bueno, como tres personas narran el afecto familiar que tienen esa situación y cómo les daña en cierta manera a la familia el hecho que Yeonye deja de comer carne. Y no me metí ahí por el hecho de que, oh, estoy arruinando a mi familia, sino por el hecho de que quería ver que alguien más sintiera de cierta forma, no es desprecio, pero esa forma, esta forma de alejarte que muchas personas tienen cuando tú tomas una decisión que no les afecta, pero que no entienden del todo. Y no solo que no entienden, sino que no conectan con ella y que les da como de alguna manera igual y no contemplan el hecho de que sigues siendo la misma persona que eras antes de tomar esta decisión. Cuando yo más me sumergí en este libro, que es una historia corta, o sea, es un libro de como 160 páginas aproximadamente, perdón, menos de 160 páginas aproximadamente, eh, yo me empezaba a desesperar muchísimo de la falta de empatía general que tiene toda su familia por la decisión de ella y cómo no quieren entenderla y cómo la obligan. O sea, porque literalmente en la primera línea te dicen, te vas a hacer débil y el mundo te va a comer si tú no comes carne. Así se lo dicen a John Ye. O sea, es una cosa así. ¿Qué haces, Lucy? Perdón, mi perrita está como algo inquieta. Entonces, la falta de empatía general de toda su familia me generaba una ansiedad total porque era algo muy, muy real que muchas personas pasan, no solo yo, no solo Jun muchas personas pasan por esto de que la falta de empatía general que tiene tu familia por una decisión que tomas, que en sí a ellos no les afecta, porque a ellos no les cuesta nada entender lo que estás pasando o no les cuesta nada que les dé igual. Y en cambio, nada más como que se enojan contigo, nada más como que tienen esa idea de que te vas a morir, ¿sabes? No sé si me estoy dando a entender. Una cosa que también notaba muchísimo es que, por ejemplo, esto fue algo que más que nada me costó un poquito más, porque, a ver, en Corea del Sur, las mujeres todavía son las que se encargan del hogar y todo ese rollo, ¿no? Entonces, hay una escena específica que me marcó muchísimo, no es un spoiler, también pasa de que en las primeras 10 páginas del libro, que es básicamente como el esposo se enoja con ella porque se desespera porque ahora la chama no le va a hacer de comer a él tampoco carne, porque el olor, la sensación, todo lo que tuviera que ver con carne le daba un asco extremo y la hacía sentir sucia. Entonces, ella literalmente se levantó, botó toda la carne en la cocina y dejó de comer carne, así, tuki, de la nada. Y el güey le decía, no, pero entonces, ¿qué me vas a hacer de comer a mí? Tipo, ¿tampoco me vas a hacer comer carne? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, tipo, eso era algo que me causaba mucho conflicto, porque el cómo tu mismo esposo se aterra porque según eso es porque se está a punto de morir según él por dejar de comer carne. Y él mismo le dice, o sea, tú nada más comes en esta casa en la mañana, porque en la tarde y en la noche estás trabajando y comes en la calle. Puedes comer carne ahí. ¿Por qué tienes que venir a exigirme a mí a cocinarte? Que nada se cocina en las mañanas, carne cuando puedes comer cualquier otra cosa. Entonces, eso a él le frustraba muchísimo, el hecho de que su esposa ya no le iba a cocinar lo que él quería que le cocinara. El verme tan reflejada en este personaje al cual la rechazaban toda su familia y como que todo su alrededor. Por este hecho de no comer carne cambió específicamente mi forma de ver el mundo y cómo las personas que te quieren y cómo las personas que están cerca de ti son tan propensas a dejarte de amar o a alejarse por una decisión que tú tomaste por tu propio bien y por tu propia comodidad, solamente porque a ellos no les queda claro del todo. La forma de ver cómo el amor empieza a ser condicionado por las direcciones que tú decides tomar en tu vida, que son sencillas y no son dañinas, así sea dejar un trabajo, dejar de comer carne, en decidir que vas a empezar a tomar
agua de limón en las mañanas en vez de café, como cosas tan sencillas que no afectan a nadie porque en sí no les estás exigiendo a nadie que hagan lo mismo que tú, nada más lo estás haciendo tú y ya. Empieza a cambiar la forma en la que todas esas personas se comportan a tu alrededor y cómo todas esas personas empiezan a sentirse cómodas cuando tú, no, perdón, cómo todas esas personas empiezan a sentir incómodas cuando tú dejas de hacer algo que ellos lo tenían normalizado. Ahora bien, algo que me dio un poquito de tranquilidad en este libro es que la razón por la que cómo está narrada este libro, que es con esos tres puntos de vista que son totalmente ajenos al de la protagonista misma, es porque la protagonista no considera o no tiene la necesidad de aclarar el porqué de sus decisiones. Literalmente también te lo dicen en las primeras páginas, dicen, este libro está narrado por su esposo, por su cuñado y por su hermana, porque ella no considera que sea necesario el hecho de ella tener que explicar algo de lo que ella está haciendo. Ella lo considera normal, ella es lo que ella quiere hacer, y si a ellos les molesta es de ellos, y pues ella no tiene por qué comunicarte la razón del por qué está dejando de hacer tales y cuáles cosas. Y lo quieran o no, es reconfortante ver cómo ella, a pesar del desprecio, de los comentarios, del odio, de incluso los regaños y la violencia que recibe por esta mínima decisión de dejar de comer carne, ella se mantiene firme en el hecho de que no lo va a volver a hacer y no va a cambiar su decisión porque es su decisión y es lo que ella quiso hacer. Y eso es algo extremadamente, para mí fue reconfortante, el ver cómo una persona como ella puede decidir qué quiere y qué no quiere hacer y cómo a pesar de que según todos los demás ella les estaba dañando la vida, ella prefirió continuar. Y como menciono, en este libro, ojo, hay cosas que hace John Jay en el libro que en las cuales yo no estoy del todo de acuerdo o de por sí no estoy para absolutamente nada de acuerdo, pero el mensaje de este libro, más allá de eso, es el cómo ella se está saliendo de un esquema el cual está totalmente normalizado allá y es por eso que les friquea a todos los que están allá. Cómo es que les estresa y cómo es que les incomoda de forma extrema a todas las personas con las que ella convive el hecho de que ella ha dejado de comer carne. Entonces, como hay cosas que en las que no estoy de acuerdo porque la autora lo lleva a un extremo mucho mayor, pero el hecho de que ella acepta ser la oveja negra a cada lugar al que va porque es como una novedad, ¿sabes? Ay, eres vegetariana, nunca había conocido una vegetariana en mi vida. Literalmente le dicen cosas comentarios como ese. Entonces, um, el ver cómo a pesar de que todo el mundo quiere que ella haga algo, ella no lo hace. Y cómo ella se mantiene firme con sus ideas a pesar de que sea en un camino raro o un camino desconocido al que ella no conoce y que las otras personas tampoco y no lo entienden, ella sigue estando firme en lo que quiere hacer. Eso también refleja una forma en que nosotros tampoco tenemos que estar dando explicaciones cuando es una decisión que no les afecta a nadie más que a nosotros mismos y a nosotros nos hace sentir bien. Es una forma en la que ella nos muestra que son nuestras decisiones y no tenemos que caber en el molde de nadie ni en la idea general de una persona. No porque alguien nos idealice o idealice las cosas que éramos o las cosas que hacíamos, no es una razón para seguir siéndolo. Cada día es un nuevo día y cada día puedes levantarte y tomar decisiones diferentes y ser otra persona, una persona mejor. Entonces, este libro fue un poco mi refugio, por eso mismo que les estoy contando de que me hizo sentir un poco entendida al respecto de esa decisión que yo tomé hace 2 años y cómo esta forma en la que yo veo el mundo ya no es tan drástica. O sea, tipo, a la gente le sigue incomodando mucho esto, pero es una decisión que yo decidí tomar. Y considero que no por eso y ni por ninguna otra decisión que yo tome o que el resto de las personas tomen, debes de sentir este desprecio y este aislamiento que muchas personas sienten cuando se salen del esquema que muchas personas tenían vistos para ellos. Entonces, así sea que cambiaste de carrera a una carrera que a tus papás no les gusta, así sea que decidiste comentar algo en el cual tenías a todo el salón en contra o a toda tu ciudad en contra, de alguna forma u otra son tus decisiones, son tus opiniones y si no afectas a nadie y no lastimas absolutamente a nadie, ese desprecio que te dan las personas o el aislamiento que te dan es extremadamente cruel y, en mi opinión, nada que ver. Porque si no les afecta, el hecho de que ellos no lo entiendan no les da el derecho de alejarte o el derecho de hacerte sentir despreciado. Entonces sí,
Para ya empezar a cerrar este video, lo que quería también terminar de comentar es que no se asusten de salir del molde, no se asusten de decidir cosas que pueden que a otras personas no les gusten, porque al final el que va a vivir con una sensación de, de que no están completos y una sensación de que no lograron lo que querían lograr o de que no hicieron lo que querían hacer van a ser ustedes. Las demás personas no tienen nada que pintar ahí, porque al final de cuentas nosotros somos personas que pensamos por nosotros mismos. Y aunque sí, actualmente hay un montón de cosas y estamos siendo influenciados por millones de cosas externas, eso no quita el hecho de que nosotros como seres humanos podemos tomar las decisiones que consideremos mejores para nosotros mismos. Y sí está bien buscar guía y está bien que alguien más te quiera guiar. Lo que pues no está bien, como ya mencioné, es que te hagan a un lado y que te sientas despreciado y te sientas poco querido. Entonces, si les gustó esta reflexión, si les gustó esto de lo que estoy hablando, si ustedes también se han sentido fuera de lugar, en lugares que no entienden o cosas así, les recomiendo totalmente leer ese libro. No porque quizás sea un refugio para ustedes, sino porque van a ser capaces de entender un poco más de la vida de John Jay y quizás algo les toque y se den cuenta de que al final está bien ser raro y está bien ser la oveja negra y está bien estar ahí y está bien ser diferente, porque al final de cuentas puedes ser diferente, pero vas a seguir siendo fiel a ti mismo y eso considero yo que es lo más importante. Entonces sí, los invito a leer La vegetariana de Han Kang, en especial porque este libro le dio a la autora el premio Nobel de 2024 en literatura. Entonces sí, yo considero que es un libro que vale la pena y es un libro que está trascendiendo en la historia no solo pues de aquí, sino que considero que va a ser un próximo libro que va a ser como una especie de clásico en algún punto de la existencia de la humanidad. Entonces, los invito, está interesante el libro y supongo que si estás acostumbrado a leer mucha literatura occidental, les va a ser bien leer un poco de literatura oriental, porque te enseña a expandir un poco, te enseña a expandir un poco la cultura general de tu vida. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que decir para hoy y espero les haya gustado el video. Bye, recuerden, sean raros, eso está súper cool. Chao.